Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes. Muy bien, Joaquín, gracias. Muy buenas tardes. Don Pepe, una provocación y vamos a un corte para ya seguirnos. ¿Cómo no, Joaquín? Mira, yo después de ser testigo ayer, desde que amaneció, desde que salió el sol, de todos los noticieros y todos los medios y lo ocurrido en esta ciudad para recordar el cincuentenario, que para mí la fecha tiene mucho que ver como punto de partida en el caso tuyo, pero lo demás yo me pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a...? Yo creo que ya después del cincuentenario deberíamos ya empezar a darle la vuelta a la hoja y reconciliarnos con nuestro pasado, que ya no lo podemos cambiar, y empezar a pensar más bien en el futuro. No podemos quedarnos atrapados discutiendo el 68. Bien, ahorita seguramente te va a revelar de inmediato. Roy, voy a un corte y regresamos. Recampo, René Casados y don Pepe Fonseca. ¿Ya viste lo que dijo don Pepe? A ver, Roy. Primero, la primera parte estoy de acuerdo contigo, ¿no? Incluso con Joel Ortega, que lo escribe. Hay que tratar de que el 2 de octubre se vuelva una fecha que nunca nos olvidemos de esa fecha. Nunca olvidemos. ¿No? Claro. Tampoco perdonemos a los malos de la película, tampoco, ¿no? Y otra, que necesitamos que muchas de las cosas oscuras todavía a lo mejor se sepan. Es cierto, hay que ir a los archivos, todo lo que quieran hacer. Pero ya basta del 2 de octubre llamarla el movimiento estudiantil, que entonces tenemos que salir como anarquistas y una violencia. O sea, que el 2 de octubre se vuelva como nuestro 5 de mayo, una fecha histórica, pero el día de ayer totalmente atípico. El gobierno en funciones, el secretario de Gobernación encabezando la conmemoración. Las cámaras de diputados y senadores poniendo en las letras del Senado y de la Cámara de Diputados, poniendo el movimiento estudiantil del 68. O sea, totalmente abierto ya de que ya estamos de alguna manera reconciliándonos incluso entre nosotros. Las marchas del 2 de octubre, yo soy de la UNAM, las marchas que hacíamos era muera el mal gobierno, fuera el gobierno, era prácticamente para tumbar gobiernos, ya no. Entonces yo creo que sí es momento de voltear a ver hacia adelante y empezar a ver hacia atrás, que es la postura de Joel Ortega. Pero quiero hablar de las placas que quitaron de Díaz Ordaz. O sea, yo creo que no las deberían haber quitado. Entiendo el por qué las quitaron. Entiendo perfectamente el simbolismo. ¿Por qué haber una placa de Díaz Ordaz cuando él es el villano de la película y no queremos que los niños que vayan pasando lo vean como un ejemplo a seguir o como alguien a quien respetar? ¿Tú crees que algún niño se detuvo alguna vez en las estaciones del metro a leer el nombre de Gustavo Díaz Ordaz? Pero la placa es un hecho. O sea, Díaz Ordaz hizo el metro, o sea, la línea 1. Y la línea 1, y la inauguró, y entonces hay una placa conmemorativa de que él estuvo ahí. Ese es un hecho histórico. Bien, podían agregarle lo que sea, pero entiendo el simbolismo. El simbolismo quita todo lo que se llame Díaz Ordaz de este país, quita todo, ese simbolismo, pero abre una puerta. ¿Por qué no quitamos entonces después las de Echeverría también? O sea, ¿por qué no quitamos después las de todos los presidentes buscándole qué es lo que hicieron mal? Entonces yo creo que los actos históricos dejen la constancia y agreguen lo que quieran al hecho histórico. Pero, o sea, se me hizo un exceso quitar las placas. O sea, esa es mi postura. René. Son formas realmente que no tienen sentido, porque no puedes negar la realidad y la realidad histórica. Y no tienes que exagerar el argumento para decir... Pero hay que entender el argumento. Exactamente. Hay que entender. Así es. Por supuesto que hay un simbolismo, hay una intencionalidad política y tratar de capitalizar eso. Pero yo creo que negar la realidad es absolutamente contraproducente en todo sentido. Eso es parte de la historia y ahí está. Negar la realidad es inútil. Así es, exactamente. Así es, absolutamente. Y lo del 68, tuviste ahorita, entrevistaste a Jorge Fernández Menéndez y retomo dos citas que él hace tratando justo este tema de cómo hay que oponerse a la sobreexplotación o a la explotación por parte de los intereses políticos de ese movimiento. Pero desde mi punto de vista, sí, coincido también con ustedes en ese punto. El memorial, esa memoria se debe guardar
y justo porque son lecciones de la historia de lo que no debe volver a acontecer. Él cita a Octavio Paz diciendo que las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas aún más antiguas manan sangre todavía. Y en contraposición cita a Jorge Luis Borges también, no en contraposición de poeta versus poeta, sino en la propuesta de su artículo a decir que no hablaba de venganza, Joaquín, ni de perdones, y que el olvido es la única venganza y el único perdón. Entonces yo creo que sí hay que tratar de cerrar las heridas, pero aprender las lecciones de la historia. A mí me inquieta que atrapados en esta discusión del 68 empecemos a usar indiscriminadamente la palabra represión, sí, así como la usó el presidente electo, sí, allí en la plaza de Tlatelolco. ¿Qué vamos, por ejemplo, y doy un ejemplo? Ayer durante 7 horas un centenar de habitantes de las comunidades allí vecinas protestando porque la Marina anduvo recorriendo las comunidades en la búsqueda de uno de los líderes huachicoleros de la zona, y las comunidades movidas por los intereses huachicoleros, 7 horas, ese es pueblo también, y tenían bloqueada 7 horas una carretera, una autopista importante. Entonces tenemos que averiguar, cuando estamos a 58 días de que tome posesión el presidente López Obrador, a 58 días, ¿cuál es su decisión en materia de seguridad? ¿Cuál es su decisión en materia también, si habla de seguridad, de preservar el orden y preservar la tranquilidad a la que tenemos derecho todos los mexicanos? Bien, voy a ir a un corte y voy a regresar con la mesa, sí, y yo también voy a hacer una provocación. Correcto. Ay, no sé, quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Hay más información que a usted le interesa aquí en Fórmula. Me quedé con otra cosa en la cabeza. A ver, esto nunca se va a poder cerrar, este capítulo. No, va a ser una fecha. Sí. Una fecha que se los va a acordar, y quién sabe si después se vuelva una fecha de conmemoración de otro tipo, ¿no? Pero que deje de ser herida, ese es el asunto, que deje de ser herida a pesar de este recuerdo trágico. Nomás sobre las placas quiero decir, lo digo desde una posición muy cómoda, pero hay que recordar, Cuauhtémoc no la quitó, y su papá había jugado un papel predominante en ese hecho. Cuauhtémoc no la quitó Rosario Robles, egresada de la UNAM, no la quitó López Obrador, egresado de Ciencias Políticas de la UNAM. O sea, ¿qué necesidad tenía ahora de revivir este caso el jefe de gobierno si no era un tema? Ese es el asunto, no era un tema y nadie le había pedido, no estaba en el radar. En mi tierra le llaman a portones. Y sobre lo que dices a ver, sí tiene que ver, porque el 68 se volvió estigmatizar al ejército como represor. Ese fue un problema. Se estigmatizó al ejército como represor. Hoy en día, el ciudadano en su mayoría pide al ejército, en su mayoría, como una solución a la baja confianza que tiene la policía. Quiere al ejército porque le tiene mucha más confianza que a cualquier otra institución. Bien, pero ese estigma del ejército como represor hace que el jefe de gobierno ayer dice: nunca más utilizaremos al ejército para reprimir. Bueno, ¿qué significa reprimir? Haberlos quitado de la carretera al grupo que obstaculizaba una acción es reprimir, quitarlos de la carretera. Ya reprimir y es antidemocrático. Exacto. Entonces, ¿qué es la definición de reprimir? Reprimir a lo mejor si es Tanguato, Tlatlaya, otro tipo de cosas que podrían ser violación a los derechos humanos que hay que investigar. Pero usar la ley, usar la fuerza legalmente, con protocolos, como se debe usar para desalojar una carretera, eso no es reprimir. Es que en el 68 el Estado perdió la facultad legal de la utilización de la fuerza pública. Sí, así es. Ahí se acabó. Nadie se atrevía. Hace 50 años. Nadie se atreve. Se acabó. Y esto abarca policías. Claro. Sí, se ha hablado después de eso a lo que te refieres, Joaquín, desde ese punto de vista, como el síndrome del 68, como una camisa de fuerza para ahí donde aún con la justificación del uso legal y legitimado de la fuerza legítima del Estado no poder aplicarla.
También cuando tú das una declaración de ese tipo, desde mi punto de vista, tienes que ser absolutamente cuidadoso, a lo que usted también se refería, don Pepe. Cualquier autoridad en funciones o no en funciones que dé una opinión de esa índole, es muy diferente referirte a la acción en una interpretación del ejército en un movimiento como el de 68 a tantos años, 50 años, a lo que está sucediendo ahorita con la lucha contra la criminalidad, la violencia y el narcotráfico. Es esencialmente diferente, conceptualmente hablando. Incluso, por eso yo digo que le demos la vuelta a la hoja a lo del 68. Estamos atrapados en ese discurso, el ejército represor, el ejército que el próximo gobierno, dentro de 58 días, va a tener que seguir utilizando para combatir a la violencia criminal. Sí, entonces, sí. ¿Cómo vas a pedirle a los soldados y a los marinos, a los que les estás diciendo represores y asesinos, masacran al pueblo, como se le dijo en la campaña? Entiendo, era campaña, pero ya no. Sí. Ya es el presidente electo, ya hay que bajar el discurso, el tono del discurso, porque estás cultivando la ira. Y aún en una campaña, don Pepe, estaremos de acuerdo, implica una responsabilidad del uso de la palabra y de los consejos. En la campaña no es responsabilidad, perdón, nadie. No, bueno, no se asumen, pero sí hay una consecuencia del uso de las palabras y los conceptos. El caso es, brincamos del 2 de octubre, que todos creo que coincidimos en que hay que voltear para adelante, al uso del ejército, que se va a seguir utilizando. Uso legítimo de la fuerza, se va a seguir utilizando, y utilizar el ejército, utilizar la fuerza del ejército no es reprimir, mientras no se exagere. O sea, entendemos que hay una línea, pero usar la fuerza no es reprimir. Y ayer desalojarlos de la carretera no era reprimir. Y el siguiente tema es, mencionas, Pepe, es el combate a la inseguridad. Que el combate a la inseguridad, faltando esos días que hay, no hay una claridad de cómo va a reorganizarse esto. De hecho, no se ha creado la Secretaría de Seguridad todavía no está la iniciativa. No hay una claridad porque siguen los foros, pero todavía no tenemos cuál es el cambio verdadero. Para empezar, ya sabemos que el ejército no sale de las calles. En fin, vamos con una conclusión. Como conclusión, además de felicitarte, Joaquín, gracias. Por si alguien no se ha enterado, el 2 de octubre del 68, además de la masacre, ese día obtienes tu credencial como reportero, a pesar de que ya estabas trabajando desde antes. Sí. Pero ese día oficialmente eres reportero, ¿no? Sí. Bien, pero lo otro es destacar esta semana la evidencia que algo que ya se veía venir. La estrella del sexenio de Peña Nieto se llama Ildefonso Guajardo. Punto. Es la estrella del sexenio. Que no empezó así. Tan es así que en el 2015, por ejemplo, no fue mencionado como fuerte posibilidad para el gobierno que hoy fuera mencionado. Tú se lo dijiste ahí. Sí. Hoy fuera mencionado. Pero el fin de este sexenio, el TLC, o como se llame ahora, ese vuelve a Ildefonso Guajardo la estrella del sexenio, al que nunca se le acusó de corrupto, de maltrato, de nada. Tuvimos un negociador de excelencia y logramos este tratado gracias a Ildefonso Guajardo. Gracias, Roger. Así que felicidades a él. Gracias, René. Enhorabuena, Joaquín, 50 años. Si es permisible, igual el enhorabuena citan a Ildefonso Guajardo, sí. La buena noticia, sí. La buena noticia es que no haya habido una mala noticia, porque eso se traduce en algo vital para el Estado mexicano, para el gobierno mexicano y para la sociedad mexicana, que es principios mínimos de certidumbre y de estabilidad para poder establecer la llamada gobernanza, Joaquín. Dicen los que saben y yo solamente lo afirmo. Al contrario, Pepe. Hemos estado hablando del reto que tiene el próximo gobierno para devolverle la tranquilidad a este país, y tengo aquí una frase de Sófocles. Tengo dos frases. La primera de Sófocles dice: un estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina por hundirse en el abismo. Y en cuanto al 68 como tu punto de partida, Joaquín, pues has llegado, ya has alcanzado las alturas, y nomás quiero recordarte para tus malquerientes la frase de mi filósofo favorito, el filósofo de Güemes: todo lo que sube tiene que bajar, a menos que se quede arriba. Gracias, Joaquín. Gracias, muchas gracias, don Pepe. Gracias, René. Enhorabuena, Roy, muchas gracias. Bueno, mañana le tendré los susurros de María Dolores Colín. Y esto es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche.
Y ahora que me vea. Gracias pues por eso, buenas tardes.